Presentamos la sesión Perú, país desarrollado. Depende de nosotros. Para ello, invitamos al señor Rolando Arellano, presidente de Arellano Consultores, a la señora Carolina Trivelli, especialista en pobreza, políticas sociales y desarrollo rural, y al señor Carlos Lozada, director gerente de Apoyo Comunicación, como conductor de la sesión. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué tal se han levantado? ¿Buen desayuno? Acá se come rico, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de poderlos acompañar esta mañana y compartir un poco algunas ideas entre nosotros y con ustedes. Hace un rato nuestro brillante maestro de ceremonias nos decía preguntas de 1 minuto. Yo les pediría si podemos hacer preguntas de 30 segundos. Así que vayan pensándolas bien, de tal manera que a la hora que hagamos el diálogo podamos aprovechar mejor el tiempo. Es un placer estar en compañía de Carolina y Rolando y poder volver aquí a este escenario tan grato que nos trae siempre muchos recuerdos en el CAE universitario. Antes de entrar al tema con ellos, quería contarles 5 casos muy rapiditos. El primero es el caso de un médico joven como ustedes, se llama Reinaldo Sosa, quien junto a su equipo ha creado el venógrafo. ¿Qué cosa es el venógrafo? Es un aparato compuesto por un diodo emisor de luz, un foquito, una cámara térmica que trata las varices sin necesidad de someter al paciente a cirugías ni cortes. Este es un peruano como todos nosotros. Otro, Daniel Salinas, quien junto a su equipo de innovadores ha creado el dinamómetro Hammer. ¿Qué cosa es esto? Es un sistema de poleas conectado a un computador que mide la fuerza de los pacientes y que le permite, por ejemplo, al Hospital de Enfermedades Neoplásicas, ver hasta cuánta radiación puede resistir una persona en sus condiciones en ese momento. También un peruano. Otro peruano, Frank Vázquez, con su equipo ha creado el perfilómetro de clase 1. Esta es una máquina, para decírselo en sencillo, que mide las fallas de las pistas para poderlas reparar de manera correcta. Peruano, joven como ustedes. El ingeniero Juan Ramos ha creado un pelador de habas para facilitar el trabajo a todos los que están en el negocio de hacer habas fritas o algún otro tipo de snacks con las habas. Esto permite pelar 20 kilos de habas por hora, cosa para la cual necesitaría cerca de 17 o 18 personas. Y finalmente, Patricia Mondragón, que con su equipo ha creado una máquina envasadora especializada en colocar goteros o realizar tapado automático para frascos dedicados a diferentes actividades, tanto en la medicina como en para otros usos. Todos peruanos, todos jóvenes como ustedes. Y entonces viene la pregunta de nuestra sesión. ¿Estamos en un país desarrollado? ¿Cómo sería un país desarrollado en nuestras cabezas, en nuestras aspiraciones? Vamos a ver hoy día, en esta mañana, cómo es un país desarrollado, qué nos falta para hacerlo y qué podemos hacer para lograrlo. Y para compartir las primeras ideas, los dejo con Carolina y Rolando. Buenos días a todos, es un placer estar con ustedes, un placer estar con Carolina y con Carlos. Y vamos a hablar sobre lo que es ser un país desarrollado, pero para poder seguir desarrollándonos tenemos que comenzar también reconociendo lo que estamos recibiendo. Y lo que estamos recibiendo, sobre todo lo que están recibiendo ustedes hoy, es probablemente, desde mi punto de vista, uno de los cambios más importantes, de las revoluciones más grandes que se han dado en la historia del Perú en los últimos años. Yo le quisiera pedir, por favor, que empezando de la derecha, dejando una persona, cada uno de ustedes, dejando una persona se pare.
la persona que está ahí en el medio. O sea, todos, por favor, párense. El primero se para, el segundo no, el tercero sí. Hagan eso, por favor. Párense dejando uno. Todos hacia acá. O sea, uno en el medio está sentado. Párense todos así, por favor. Uno en el medio está sentado. Sí. Y estamos así, ¿no? Mírense a los lados, mírense cuántas personas estamos paradas y cuántas están sentadas, ¿no? Hace 15 años, cuando ustedes tendrían 5 años, 6 años, hace solo 15 años, más o menos ese era el Perú, y todas las personas que estaban paradas ese día no había comido bien. Ese día no se había vestido bien. El Perú de hace 15 años, no estoy hablando del Perú ni siquiera del siglo pasado. El Perú de hace 15 años era así. Todos los que estaban parados ese día no habían comido bien. Si esto hubiera sido un bus, una combi, todos nos hubiéramos sentado al lado de alguien que no había comido, que no se había sentado, que había dormido con frío. Y ahora siéntense todos, por favor. Y ahora háganme el favor, los cuatro sentados y el quinto se para. 4 sentados y el quinto se para. Se va complicando. Solo el quinto, 1 de cada 5 se para. Estamos así. Mírense ahora, miren cuántos parados hay. ¿Se pueden ver? Sí se pueden ver más o menos quiénes están parados y quiénes están sentados. El Perú de hoy, el Perú que están viviendo ustedes, sería este. Esos que están parados, hoy día no han tomado buen desayuno, hoy día no han comido bien, hoy día no se han vestido. Y es una vergüenza que 1 de cada 5 peruanos no coma, no se vista, no haya podido dormir adecuadamente. Pero comparado a lo que vimos hace un momento, donde todos mirábamos al lado y encontramos un pobre, ese es el avance que ha tenido el Perú durante los últimos 15 años. Cuando ustedes ya estaban vivos, cuando ustedes ya tenían 5 años, estaban en el colegio primario, ese ha sido el gran cambio, tremendo cambio, de un país donde todos mirábamos pobres por todos lados y donde ahora tenemos que mirar un poquito más lejos para encontrarlos. Siéntense, por favor, muchas gracias. Y ese es el país que le están dejando sus padres, un país con un tremendo cambio, un país donde el avance es inmenso. Nunca en la historia del Perú se ha dado una mejora en, por lo menos, esos símbolos básicos de calidad de vida como las que ustedes han recibido. Más aún, imagínense ustedes cómo sería su vida hoy si no tuvieran internet. Terrible, ¿no? Colapsan. Imagínense No tendrían el papelito. si no tuvieran teléfono. Imagínense si no hubiera por lo menos un centro comercial donde ir a pasear de vez en cuando. Imagínense un mundo donde para entrar a la universidad, terminando el colegio, ustedes tenían que entrar 3 años a una academia y rezar cada año dando examen para ver, ojalá que pueda entrar a la universidad. Imagínense un mundo donde
cuando prendían la televisión solo había 5 canales y nada más. Ese mundo, el que les hablo ahorita, da miedo, ¿no? Bueno, ese es el mundo que han vivido sus padres, es el mundo del Perú hace 15, 20 años. No había internet, no había centros comerciales, no había teléfono, no había universidades. No había luz. No había luz, un poquito más, no había luz. No había agua en muchas casas, en muchas de las casas de nosotros, de nuestros padres o más de nuestros abuelos, pero en nuestros padres teníamos que comprar el agua por baldes o por qué sé yo, comprándole al camión que llegaba. Y ese era el Perú de hace 15 años nada más, el Perú cuando ustedes ya habían nacido. Y era un Perú además, un poquito más, y ni siquiera tan atrás, donde se contaba la plata en millones, donde comprar una gaseosa, una Coca-Cola como las que ustedes pueden tomar, costaba 5 millones de algo, de intis, donde paralelamente sus padres, nosotros, vivíamos pensando no en si iba a ganar Sendero Luminoso, sino cuándo. Estábamos esperando cuándo entraba Sendero Luminoso al poder. Donde la corrupción que ahora vemos, que toda la tremenda corrupción que hoy nos asusta, era una corrupción generalizada donde los peruanos no teníamos héroes. Y esa era la vida de nosotros, de todos ustedes, hace solo 20 años. Y se ha dado en ese tiempo, felizmente, el más grande cambio en la sociedad. Y ese cambio en la sociedad se ha dado básicamente porque o nuestros padres o nuestros abuelos decidieron tomar su futuro en sus manos y decir, yo tengo que buscar la manera de avanzar por mi cuenta. Y muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos salieron del campo y se fueron a la ciudad, salieron de la ciudad y se vinieron de la ciudad grande o mediana y se vino a la capital y empezaron una tremenda lucha para generarse su propio progreso. A pesar, y digo no gracias a, sino a pesar de los gobiernos, porque este ha sido un movimiento del pueblo, ha sido un movimiento de sus padres. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, levanten la mano, por favor, todos los que están hoy mejor en términos de educación o de calidad de vida que sus padres a su edad, cuando sus padres tenían su edad. Tremendo, ¿no? Todos levantamos la mano. Y ese es el cambio, ¿por qué? Porque eso lo lograron sus padres con su sacrificio, viniendo a las ciudades, creando sus propias empresas, buscando el desarrollo. Y lograron hacer un cambio inmenso, que es pasar de transformar una sociedad, que era una sociedad de muchos pobres, la mayoría de pobres y muy poquitos ricos, una sociedad de pirámide, a transformar en lo que es hoy, y lo miden todos los datos internacionales y nacionales, en un rombo donde las clases medias son la mayoría, donde ya los pobres no son mayoritarios, son 1 de cada 5, como decíamos. Mientras antes éramos 6 de cada 10 los pobres, hoy los pobres son 1 de cada 5. Con un cambio adicional, y todos los que están aquí, los que vienen de Trujillo, de Arequipa, de Huancayo, etcétera, lo saben, y que no se dice en los datos con mucha frecuencia. El crecimiento relativo ha sido mayor en provincias que Lima. Por primera vez en nuestra historia, ya el PBI que produce Lima es inferior al PBI que producen todas las provincias. Y el desarrollo, el ingreso promedio en las provincias ha sido mayor. Con un añadido, los grupos, para que se pueda formar esta pirámide, los grupos que antes eran más pobres han ido generando mucho mayor cantidad relativa de ingresos que los grandes. Pero hasta ahí estamos. Qué bueno
que tenemos una nueva clase media. Todos los datos internacionales, alguien habla de 60, 50, etcétera, pero hablamos de que por lo menos la mitad de la sociedad es una clase media y es una nueva clase media. Pero este es el país que nos dejaron nuestros padres, que les dejaron sus padres a ustedes. Ese es el país que le han puesto sus padres aquí. ¿Es un país desarrollado? Por lo menos hemos crecido, por lo menos tenemos un poco más de igualdad social, por lo menos tenemos un poco más de desarrollo. Ya no tenemos las urgencias que teníamos y debemos agradecerlos. Ustedes tienen mucho más oportunidades que ellos. Y aquí el tema no es que les estén dejando desarrollo, les están dejando oportunidades. Les están dejando un país que es capaz de hacer cosas como esta de los panamericanos, a que todos nosotros nos hemos sentido orgullosos. Oye, el Perú sí es capaz de hacer las cosas bien. El Perú es capaz de, a pesar de todos los problemas, hacer ver al mundo de que tiene el potencial de desarrollar y de hacer las cosas bien ante el mundo. El Perú ya no es el país del Sendero Luminoso, ya no es el país del pobrecito en la puna, ¿no? Pero tenemos una mayor calidad de vida. Podemos ir al cine, podemos tener internet, tenemos todos más carros, podemos ir a la universidad. Pero el reto está cómo manejamos ese crecimiento. Se trata de un crecimiento en el que, dado de que yo tengo carro, no me importa el resto. Como ya yo tengo mi carro, me meto y tapo la esquina porque yo pasé y si el resto no pasa, piña. ¿Qué es nuestro comportamiento? ¿Cómo empezamos primeramente a manejar ese crecimiento? Es que vamos a dejar que ese crecimiento que nos dieron nuestros padres se convierta en el límite, en aquello con lo que estamos contentos. ¿O vamos a empezar a pensar en el nosotros, como ustedes, como es el lema de este IPAE, de este CADE? Y este está el desafío de asumir ese crecimiento que ustedes han recibido y que no lo deben dejar de reconocer. Porque es muy fácil hablar de lo malo que nos ha pasado, de lo malo que nos está pasando. Pero también es importante a nosotros mismos empezar a hablar de lo bueno que nos está pasando. Pero empezar a pensar, oye, como en esas series de los Maldini contra los González, es que ya no es importante empezar a reunirnos, empezar a pensar que somos uno. Una sociedad donde las diferencias, esas que habían antes, por lo menos a nivel económico se están acortando, pero se están acortando esas diferencias a nivel social. Uno de mis libros mostraba eso, ¿no? Al medio hay sitio. No es al fondo hay sitio, es al medio que hay el sitio, es donde estamos, es una sociedad mucho más igualitaria. Pero para que esa sociedad más igualitaria debemos pasar del desarrollo individual al desarrollo colectivo, a un desarrollo donde todos nosotros aportemos. Vamos a seguir hablando de esto con Carolina, con Carlos, pero quiero dejarlos ahí. Hemos crecido, pero no es suficiente. Para poder desarrollarnos, tenemos que desarrollarnos socialmente. ¿Y saben qué? Yo nací en la época en que la tierra todavía estaba caliente. ¿Sí? Pero es a ustedes a los que les toca. Ya para nosotros está bien, hicimos bastante, yo hablo por mí, no por los de aquí, porque se nos van a molestar. Pero nosotros ya les dimos bastante y vamos a tratar de seguir haciéndolo. Pero la responsabilidad del futuro es de ustedes. Gracias. Buenos días. Como dice Rolando, efectivamente hemos visto un país cambiar dramáticamente en pocos años. Ustedes lo han visto a lo largo de su vida. Ustedes han crecido viendo las cosas ir para mejor. Y eso es una fuerza y un motor que tienen que capitalizar.
No solamente para que a ustedes les siga yendo mejor, sino porque necesitamos reconocer que no vamos a vivir mejor si solo nos va bien a nosotros, si no le va bien a los demás. Un país que avanza hacia el desarrollo es un país que no deja a nadie atrás. Y para eso tenemos que construir acciones colectivas. Y esto es bien difícil, ¿no? Porque cada uno de nosotros sabe lo que le conviene, lo que prefiere, lo que le gusta hacer, pero a veces no nos gusta mucho sacrificar algo de lo que podríamos hacer, pasar primero en el tráfico, ¿no? Colarnos en la cola y perder un poquito de tiempo para hacer las cosas bien, para que todos tengamos la misma oportunidad de que a todos nos vaya bien. Y para eso necesitamos instituciones, necesitamos reglas, necesitamos organizarnos y ponernos de acuerdo en cómo tenemos que vivir en comunidad para asegurar no solo que a nosotros nos vaya bien y que nosotros podamos seguir progresando y mejorando la situación de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro barrio, sino que nos vaya bien a todos. Y ese es el desafío. Y ahí hemos avanzado también muchísimo. Y ustedes dirán, todo el día escuchamos que hay que hacer una reforma institucional, que las instituciones del Perú no funcionan. Y lo que hemos visto en estos años de desarrollo individual, de crecimiento económico que mencionaba Rolando, también es el desarrollo de alguna institucionalidad súper valiosa que debemos reconocer. Hoy día tenemos instituciones que han permitido la expansión de los servicios básicos de manera impresionante. Hoy día, más del 90% de los peruanos tienen acceso a luz eléctrica y es una cifra que ha crecido vertiginosamente, ¿no? La provisión de agua, el mejoramiento de los caminos, las carreteras, las comunicaciones que todos disfrutamos, son resultado de un acuerdo entre todos de qué cosas priorizar. La expansión de la luz eléctrica, del agua potable, de las comunicaciones no sucede porque alguien ha puesto una empresa. Sucede porque hay empresas que han participado en unas licitaciones con unas reglas, porque los contribuyentes hemos hecho pagos de impuestos y con eso se han logrado financiar esos servicios. Ese proceso es una institución y es una institución sumamente importante donde el Estado y el sector privado encuentran cómo articularse para traernos mayor bienestar. En eso hemos avanzado bastante a pesar de la corrupción que hay en algunas de esas obras. Hemos avanzado también muchísimo porque así como hemos crecido, estamos teniendo hace mucho tiempo, a pesar de todo el ruido político, elecciones limpias, transparentes, la OMPE funciona bien, se hacen procesos de observación electoral, se cuentan los votos de manera rápida, se pagan impuestos de manera más transparente, podemos consultar, si ustedes entran, no sé, al portal del Ministerio de Economía, ustedes pueden saber cuánto gastó en sueldos y salarios cada ministerio en tiempo real, ¿no? Ustedes pueden encontrar esa información porque hay mucha más transparencia, hay mucha más información, hay muchos mejores medios para acceder a ello y eso es un tremendo avance porque eso nos permite a los ciudadanos tener mayor control e informar mejor y presionar mejor a esas instituciones que tienen que darnos esos servicios que necesitamos para seguir creciendo y prosperando. Y además hemos comenzado a ver instituciones que nos ayudan a regularnos entre nosotros, incluso en cosas que son bastante privadas, ¿no? Hemos visto el éxito de los fiscales luchando contra la corrupción y eso hay que apoyarlo, pero también estamos viendo, por ejemplo, el caso de los octógonos, ¿no? Que se han creado para asegurar que los ciudadanos no le demos a nuestros hijitos pura comida chatarra, porque es más fácil, es más rica, los va a poner más contentos, sino que nos informemos para asegurar que la nutrición de los niños peruanos es la mejor posible para asegurar que los niños peruanos tengan la mejor salud posible, ¿no? Y entonces hay instituciones que han logrado hacer esos cambios enormes que incluso se meten en nuestras decisiones privadas, dándonos información, ayudándonos a cambiar nuestro comportamiento para vivir mejor en comunidad. Porque si todos comemos muy mal, en 15 años vamos a tener muchos más problemas de salud y cuando querramos ir a tener una atención de salud va a haber
mucha más cola, vamos a tener muchas más personas enfermas que no van a poder ir a trabajar, vamos a tener muchos más problemas como sociedad. Como es un problema social, tenemos una institución que ha tomado una decisión, Ministerio de Educación con el Congreso, Ministerio de Salud con el Congreso, y tenemos una institución que funciona para ayudarnos a regular nuestra vida en comunidad. Sin embargo, donde hemos avanzado muy poco, y eso tiene que ver con lo que Rolando mencionaba, ¿no?, es que muchas veces todavía no hay una autoridad respetable, no tenemos este respeto a la ley, ¿no? Y entonces igual nos saltamos la cola, nos pasamos la luz roja, nos bajamos del micro más cerca a la puerta de nuestra casa que en el paradero, porque total, ¿qué importa? Y eso es algo que tenemos que lograr cambiar. Y eso es súper difícil, porque tenemos que lograr hacer un cambio individual, nosotros no aceptarnos a nosotros mismos esa ganadita, ¿no?, esa ganadita perversa, pero además necesitamos que nuestras autoridades nos den el ejemplo, que nuestras autoridades tengan la probidad y el respeto, se ganen el respeto para obligarnos a hacer cumplir las normas. Si no avanzamos en esa línea, todas las buenas instituciones no nos van a servir de mucho, no las vamos a cumplir y ahí nuevamente vamos a poder ser muy exitosos en términos individuales y muy poco exitosos en términos colectivos. Al Perú, además, una de las cosas fantásticas que le ha pasado, como bien decía Rolando, es la reducción de la pobreza, la reducción de la desnutrición. Somos uno de los países ejemplos en el mundo en reducción de la desnutrición. Y cuando estamos celebrando que hay cada vez menos niños que enfrentan hambre y desnutrición, descubrimos que estábamos haciéndolo muy bien ahí y no lo estábamos haciendo muy bien, por ejemplo, en la anemia. Y descubrimos que no lo estamos haciendo muy bien en alimentación de calidad, porque los niños con sobrepeso y obesidad están creciendo a tasas impresionantes. Y entonces tenemos todavía mucha tarea que hacer para que los ciudadanos cuenten con las condiciones básicas para que todos podamos participar en igualdad de condiciones en la vida colectiva de este país. Y por eso es tan importante esta idea de la inclusión social. Por eso es que las instituciones en las que mejor hemos avanzado, ¿no?, todavía nos exigen seguir pensando en cuáles son las instituciones que tenemos que crear y formar para asegurar que en el Perú nadie se quede atrás. Que no importa dónde haya nacido un niño peruano o una niña peruana, ésta tenga las mismas oportunidades que ustedes de llegar a la universidad. Y por eso necesitamos un país que nos dé ese mínimo de oportunidades iguales a todos. Y hemos avanzado. Casi todos en el Perú hoy día tienen DNI. Somos un país reconocido también mundialmente porque casi 99% de la población tiene un documento de identidad. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces podemos acceder a un servicio, podemos pedir que se nos atienda en un centro de salud, podemos participar en un programa del Estado, podemos conseguir un trabajo, podemos ser propietarios, podemos avanzar. Son pequeñas cosas, pero que hacen una diferencia, una mínima base común. Hoy día, como bien decía Rolando, 1 de cada 5 peruanos es pobre, todavía. Y ese es un desafío que tenemos que enfrentar colectivamente. Vamos a estar mejor, todos nosotros, incluso todos los que somos no pobres, cuando hayan menos pobres en el Perú. Cuando no haya ningún pobre en el Perú, ese sería el ideal. Pero para lograr eso, hoy día, a diferencia de lo que pasó cuando 1 de cada 5 de ustedes se paró, los pobres no están mezclados entre nosotros. El grueso de las personas en situación de pobreza en el Perú estarían en una esquinita de este salón. El grueso de las personas en situación de pobreza está concentrado en las zonas rurales, en las poblaciones con ascendencia indígena, en las poblaciones amazónicas. Entonces, no es que a unos les ha ido bien y a otros no. Hay algunos a los que sistemáticamente no hemos logrado darles las oportunidades que ustedes y sus padres sí han logrado. Y por eso tenemos que ocuparnos. Tenemos que crear instituciones que nos permitan asegurar que todos tendremos la oportunidad de salir adelante. No importa si nuestros padres tuvieron educación universitaria, si tuvieron dinero, si fueron emprendedores, si lograron mudarse, todos por ser peruanos deberíamos tener un mínimo de oportunidades que nos permita, si somos esforzados, si somos trabajadores, si somos emprendedores,
salir adelante. El problema es que hoy día, todavía, muchos de nosotros no tenemos las mismas oportunidades. Hemos avanzado enormemente. Solo 1 de cada 5 está en situación de pobreza. La pobreza extrema, es decir, los que realmente pasan hambre, está en menos de 3%. Estamos avanzando. Muy bien. Todos contentos con eso. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Todos los niños peruanos prácticamente van a la escuela primaria. Más del 99% de los niños van a la escuela primaria en edad escolar. Súper bien. El SIS, el Seguro Integral de Salud, ha ampliado la cobertura de salud. Súper bien. El problema es que todavía tenemos enormes brechas, incluso en esos servicios. Ya no de acceso. Todos los niños pueden ir a la escuela, pero desgraciadamente los niños en situaciones más desventajosas siguen yendo a escuelas de peor calidad, con peor infraestructura, con profes que no están todos los días, ¿no? Con médicos que no tienen insumos. Y eso tenemos que cambiar, tenemos que asegurar que todos los niños peruanos vayan a una escuela de calidad que los ponga en el mismo partidor, para que ellos puedan tomar las decisiones que quieran de cómo contribuir a su desarrollo individual, pero también al desarrollo del Perú. Y tenemos otras tareas pendientes. El tema de violencia de género es un tema que tenemos que abordar como sociedad. No se trata de que yo no voy a ejercer violencia contra mi pareja o que no voy a permitir que mi pareja ejerza violencia sobre mí. Se trata de cómo nos vamos a cuidar en sociedad para que nadie tenga que enfrentar una situación de violencia de su pareja, ¿no? Todos habrán visto un caso muy sonado hace unos días de un abogado que violó, tocó a unas jóvenes y que trató de huir del país y se iba al aeropuerto. ¿Quién lo detuvo? ¿Lo detuvo la policía? No. Lo detuvo la gente en el aeropuerto indignada de verlo yéndose en el aeropuerto, que fue quien llamó, quien hizo, quien lo filmó. El hombre terminó encerrado en el baño, yéndose a su casa de vuelta. Esa es una sociedad que se preocupa por los demás. Ninguno de los que llamó, filmó, se preocupó por el tema, había sido víctima de esa persona, pero nos preocupamos porque no podemos aceptar ese tipo de violencia. Esa es la acción colectiva que nos va a permitir cerrar las brechas que tenemos en nuestro país. Tenemos un desafío adicional, y es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y hoy día los desafíos globales nos exigen acción colectiva. El medio ambiente, el calentamiento global no es un invento y podemos nosotros tratar de ser muy exitosos de manera individual, pero si se nos acaba el agua limpia, si se nos acaba el aire puro, si se sigue calentando el planeta y no podemos producir las maravillas que producimos en nuestro país, o si comienzan a haber desastres naturales cada vez más frecuentes, nuestros propios emprendimientos van a colapsar. Y entonces tenemos que meter en esta discusión sobre el desarrollo del Perú qué acciones vamos a tomar como sociedad para ayudar al planeta, para ayudar a esta casa grande en la que vivimos a que siga sobreviviendo. Y para eso tenemos ejemplos fantásticos, lo decía Rolando. Los peruanos podemos hacer cosas juntos. El ejemplo de los panamericanos, el ejemplo de ver a los niños que ya no enfrentan desnutrición, el ejemplo del fenómeno del niño de hace un par de años, donde todos los peruanos nos unimos para ayudar a nuestros compatriotas que estaban pasándola mal, demuestra que podemos trabajar juntos. Pero para eso tenemos, efectivamente, que lograr pasar de ser solamente preocupados por nuestro progreso, por nuestro bienestar, por nuestro desarrollo, a pensar en que nuestro bienestar, nuestro progreso y nuestro desarrollo dependen también del bienestar, del progreso y del desarrollo de nuestro vecino, de ese peruano que nunca vamos a conocer y que nunca vemos, que vive en una comunidad amazónica, de un peruano que está pasándola mal porque tuvo mala suerte, porque las cosas le salieron mal, porque sufrió un desastre natural, porque tiene una enfermedad. Y ahí es donde las instituciones y la participación en cómo nos organizamos, en qué tipo de sociedad queremos ser, pasa porque participemos también
en el mundo de la discusión política, en el mundo de la toma de decisiones, en el mundo de la gestión pública, porque es esa institución del Estado la que nos permite ordenarnos. Y si nosotros no participamos, no podemos quejarnos. Y a ustedes les toca asegurar que todos estos avances en instituciones, en progreso individual, se vuelvan el desarrollo que todos queremos para el Perú y los peruanos. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, hemos conversado, o hemos escuchado también, sobre lo bueno que tenemos en el país, lo que hemos avanzado, también sobre algunas cosas que nos falta resolver, pero el problema para nosotros es que nosotros hemos hecho ya gran parte de lo que nos tocaba y ahora les toca a ustedes. Entonces, siguiendo el ejemplo de Rolando, esta vez les voy a pedir que se paren los que quisieran ser autoridades en su ciudad. Creo que los aplaudimos. Un ratito no se sienten. Los demás tenemos más responsabilidad que ellos. Los que no nos hemos parado tenemos que mirarlos bien, porque de ellos vamos a depender y ellos van a depender de nosotros. Porque para que estos chicos que hoy día tienen la intención, el entusiasmo, la valentía de estar dispuestos a asumir una función pública, puedan ser exitosos, necesitan el respaldo de los demás. Hace un rato les hablaban Carolina y Rolando de la necesidad de dejar de pensar en cada uno y pensar en nosotros. Para que ellos sean exitosos y tengamos, ojalá, un presidente aquí, tenemos todos los demás que apoyarlos. Muchas gracias. Ahora, debí preguntárselos antes que se sienten para que no se les vayan a malograr las rodillas, pero de los que se pararon, o de repente hay alguno por ahí, ¿a quién le gustaría ser presidente del Perú? Veo uno y una mano levantada. Podría ser las primeras mujeres presidentes. Eso. Pero se dan cuenta que no es tan sencillo. Creo que se merecen también un aplauso. Ojalá tengamos la oportunidad de votar por alguno de ustedes. Bueno, el punto es que solos no lo hacen. Solos no lo hemos podido hacer, así que veamos ahora que tenemos un tiempo para conversar. ¿Qué ideas tienen ustedes que podríamos compartir? Los que tengan alguna consulta, por supuesto, estoy seguro que tanto Carolina como Rolando, y si en algo los puedo ayudar yo, estaremos dispuestos a aclarar alguna duda. Pero quisiera que ahora, si tenemos un micrófono para los que levanten la mano, le pudiéramos dar la palabra a aquellos que tengan alguna idea de cómo podemos llegar a tener ese país desarrollado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pero ¿en qué se comprometen, además, cada uno de ustedes? Por favor, recuerden, corto y contándonos de dónde vienen y cómo se llaman para podernos ubicar. Entonces, acá tenemos una primera persona. Lamentablemente la luz no me deja ver, así que voy a confiar en la persona que tiene el micrófono para que se acerque de manera... Ok, acá. Dáselo a alguien, por favor, porque si no el tiempo nos gana. Hola. Hola. Estoy acá. Ahí está, ya. Hola, bueno, primero buenos días a todos, buenos días a los ponentes. Fue una charla increíble. Me llamo Eder Machaca, soy estudiante de 10º ciclo de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, sinceramente, los motivos por los cuales entré a la universidad y por los cuales he dedicado todas las cosas que estoy haciendo actualmente han sido por los temas que han expuesto ahora. En sí, esa es la cosa que me motiva. Mi visión en la vida es poder garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de escoger. Eso es lo que me mueve. Eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero mi pregunta va para Carolina. O sea, sé que era explicar un poco cómo estamos actuando. Bueno, por ejemplo, ahorita en mi universidad trabajamos en una asociación estudiantil que se encarga de romper las brechas en educación, bueno, las brechas de oportunidad mediante la divulgación de educación, que se llama Inspírate Uni. Trabajamos trayendo escolares de cuarto y quinto secundaria, todo es un voluntariado, y les mostramos nuestra pasión por la carrera o qué nos enamora de lo que hacemos.
De esa forma poder romper un poco la brecha y que esos chicos se den cuenta que hay algo más. Es algo que hemos visto nosotros en cada uno. Somos una universidad estatal. La mayoría de nosotros, nuestros padres no han sido profesionales. Y ha sido alguien que nos ha iluminado el camino, en que nos ha mostrado que se puede llegar a más y podemos cambiar las cosas. Bueno, mi pregunta es para Carolina y va, ¿cuál es el principal problema que vio que no pudo solucionar cuando acabó su periodo durante el ministerio? ¿Cuántas horas tienes? Bueno, el principal. Ya, okay. Le doy todo el tiempo del mundo. Gracias por la pregunta. ¿Hacemos varias? ¿No? ¿Sí? ¿Hacemos varias o...? Mejor, sí. Vamos juntando unas 3 o 4 preguntas, cosa que podemos ordenar mejor las respuestas. Tengo que nuevamente decirle a la persona que tiene el micrófono que le entregue el micrófono a alguien porque yo de acá no puedo verlo. Acá. Ahí está. Perfecto. Buenos días. Mi nombre es Manuel Villar. Soy estudiante de Administración y Marketing de 10º ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mi pregunta va para el señor Rolando Arellano. Habló bastante de la reducción de la pobreza, el incremento de las oportunidades. En general los dos han hablado de eso, ¿no? Y lo que he visto bastante, no solo en el Perú, sino también en varios países del mundo, es que sí existen más oportunidades laborales, más oportunidades para estudiar, pero a la misma vez hay mucha más competencia, ¿no? Lo cual en sí promueve el desarrollo de las personas, pero también hace más difícil que ciertas personas puedan conseguir trabajos. Incluso hace que varias personas, o sea, varios empleadores pongan vallas muy altas por una cantidad de gente grande, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿cómo podrían, digamos, promover las oportunidades de una manera equitativa sin afectar a otras personas? Muy bien, gracias. Ok, otra pregunta para juntar. Acá adelante, de repente podemos conseguir un micrófono. Tranquilos, tranquilos, tenemos tiempo, felizmente. Ok. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. La verdad también la charla me pareció muy buena y yo tengo una duda en general. Cuéntanos, perdón, ¿de dónde vienes? Ricardo Lee, de Trujillo. Genial. Sí, mi duda era respecto a la disrupción tecnológica. Creo que es un tema que no se ha tocado y creo que va a ser un cambio que nos va a impactar mucho a nivel social y a nivel económico. Y me gustaría saber cuáles son sus perspectivas y cuáles serían sus posibles soluciones y qué retos tienen para nosotros. Gracias. Ok, una más. Ahí al fondo. Bueno, Acá, ya le dieron acá, el micrófono acá. aquí y nos Carlos, ganaron por puesta de Carlos. mano. Ahí ella tiene el micro. A ver, tenemos 2 micrófonos. Pregunta a ella y luego aquí. Perfecto, dale. Ya. Hola, ¿qué tal? Esta es una pregunta de parte de todos los alumnos de la PUC. Es sobre la articulación entre el sector público y el sector privado. Porque es importante que el sector privado invierta y se preocupe en el desarrollo de sus zonas de influencia, pero que tampoco se convierta en un reemplazo del Estado. Entonces, mi pregunta va para todos a modo de discusión. ¿Cuál creen que es el modelo que debemos aspirar como país para asegurar un desarrollo sostenible y que no solo sea crecimiento económico? Gracias. Gracias a ti. Y la última para entrar a una ronda de conversación. ¿Aló? Dale. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias de verdad por la charla. También represento a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Rosmi Márquez y la pregunta, bueno, sabemos, como mencionó el día de ayer Gonzalo Torres, que uno no puede proteger lo que no conoce. Entonces, por ello me parece necesario tocar el tema de la descentralización. Entonces, mi consulta va a ¿cómo sería posible articular los diversos sectores del Perú para impulsar la descentralización? Y de manera que el servicio o el Estado pueda identificar las necesidades y así poder ofrecer bienestar a su sociedad. Gracias. Ok. La idea es que ustedes nos den algunas ideas, valga la redundancia, a nosotros, pero parece que nos han volteado la tortilla. Así que... A ver, comienzo con algunas de las respuestas. Desafío del MIDIS, millones. El problema es que en esos cargos uno tiene una agenda que es como de 5.000 prioridades y uno solamente puede hacer como 5, ¿no? Cuando terminó mi gestión en el MIDIS, después de 2 años, en realidad mi mayor frustración fue el poco éxito que había tenido en lograr hacer algo que tiene que ver con tu última pregunta, y es articular. Todos somos buenísimos haciendo lo que sabemos hacer,
Pero cuando tenemos que hacerlo con otro y tenemos que conversar con otro y tenemos que cambiar un poquito, ajustar cómo hacemos las cosas para poder hacerla con otro, mejor no. Y en el Estado ese es uno de los principales problemas, entre los sectores como entre los distintos niveles de gobierno. Entonces uno llega con una idea súper buena, vamos a llevar la infraestructura a los lugares más pobres en paquete, porque de nada nos sirve llegar con agua potable si no hay camino, o con electricidad si no hay telecomunicaciones. Entonces dijimos, ya hay que llegar todos juntos al mismo lugar, a la vez, y en coordinación con el alcalde, con el presidente regional y con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Viceministerio de Comunicaciones, Agua y Saneamiento. Facilísimo, ¿no? Hacemos un mapa, priorizamos y vamos llegando juntos. Bueno, eso no funciona. Y ese es uno de los desafíos que tenemos que hacer, obligar, así como yo les decía, necesitamos dejar de hacer solo lo que nos importa a nosotros para pensar en lo que nos importa a todos, lo que nos da bienestar a nosotros y al resto. En el caso del Estado necesitamos movernos de yo hago agua potable a yo llevo un paquete de bienestar al usuario final. Si para eso tengo que dar un desvío, demorarme un poquito más, cambiar el orden de mis prioridades, bueno, ese es mi trabajo. Mi trabajo es que el último ciudadano tenga lo mismo que el primer ciudadano de la fila. Y ese es lo más frustrante con lo que me fui del ministerio y sigo pensando que ahí es donde tenemos que pensar en otra forma de articularnos. Y tiene que ver eso con tu pregunta sobre sector público, sector privado. Hay cosas que el privado hace mucho mejor. El privado es mucho más eficiente en un montón de cosas, pero tiene un interés privado. Y el sector público, que tiene que velar por el interés público, tiene que encontrar las formas de articularse con el privado para permitirle que haga lo mejor que puede, pero que a la vez contribuya a la sociedad. Y eso pasa por un doble trabajo. En el privado, de, por ejemplo, cosas que ya han incorporado, conciencia ambiental, ¿no? Pero deberían tener también una evaluación social mucho más clara de lo que hacen. Y el público tiene que saber exigir y darle el espacio a ese privado para que nos dé lo mejor de sí. No solo para su empresa, para la sociedad en su conjunto. Y ahí hay muchos modelos bastante desarrollados que nos pueden dar enormes oportunidades. Dos comentarios chiquitos para darle espacio a Rolando. Uno, el tema de la tecnología es un enorme tema que nos abre millones de oportunidades. Nos va a traer riesgos también. Los trabajos van a cambiar, las formas en las que nos relacionamos van a cambiar, pero también nos va a abrir enormes oportunidades de llevar servicios más lejos, más barato, más rápido, de integrarnos mejor sin tener que estarnos movilizando. Las comunicaciones, la telefonía celular, es una de las pocas cosas que ha logrado vencer las dificultades de nuestra geografía. Pero ahí es donde tenemos que hacer doble clic. Es fácil pensar en que cuando todo funcione va a ser lo máximo. La tecnología nos va a ayudar. Lo difícil es hacer que todo funcione. Que todas las partes de una cadena se hayan digitalizado, por ejemplo, para realmente pasarnos a un esquema digital. Y ese esfuerzo todavía no lo hacemos. Termino con el tema de nuestro amigo de la UNI, con el tema de la importancia de involucrarse en hacer eso que nos hizo a nosotros tener oportunidades. Ustedes que han tenido la oportunidad de llegar a la universidad tienen la responsabilidad de ofrecerles la misma oportunidad a otros. Y creo que todas esas actividades de capacitación, de mentoring, son fundamentales. Tenemos que asegurar que todos los niños y niñas del Perú vean que ellos van a poder elegir qué es lo que quieren hacer con su vida. En particular, le digo esto a las chicas. Que ustedes hayan llegado a la universidad las obliga a asegurar que todas las demás niñas que ustedes conocen van a poder elegir si quieren ir a la universidad. Y eso es una actividad que todos ustedes pueden hacer en pequeña escala en su familia, en escala media en su universidad, a escala comunitaria o cuando sean autoridades. Porque cuando uno ve referentes que son como uno y que hizo lo que quería hacer, uno siente que tiene el poder también de hacerlo. Muy bien. Con respecto al tema de las oportunidades y de la tecnología,
Creo que hay que recordar algunas cosas. Fíjense, hasta en el lejano oeste, cuando habían películas de vaqueros, ¿no? En el lejano oeste hubo una época donde los más grandes siempre eran los que triunfaban. Es decir, el que era más grande, más pesado, el que tenía más fuerza, ese era el jefe de la banda. ¿Por qué? Porque se podía pelear con todo el resto y los más pequeños tenían que quedarse tranquilos porque les pegaban. Hasta que apareció un aparato que se llamó el revólver, el Colt 45. Y cuando apareció el revólver, el Colt 45, cambió la historia. A partir de ese momento, los grandes ya no fueron los jefes. Los que empezaron a ser los jefes eran aquellos que manejaban el revólver más rápido, que tenían la mejor puntería, que tenían la posibilidad de acabar. Cambió la historia. Los grandes dejaron de tener su ventaja porque la tecnología les lo igualó. Y se empezó a hablar del revólver, se le llama hasta ahora, incluso en los Estados Unidos, en algunos sitios, the equalizer, el igualador. Eso es exactamente lo mismo que está pasando con la tecnología hoy, que está pasando con las computadoras, etc. Las computadoras no hay que verlas como una amenaza de otros, hay que verlas más bien como un igualador. Nos pone a las pequeñas empresas en el mismo nivel que las grandes. Y ahora yo con mi computador puedo llegar a miles de clientes que antes solo podía hacerlo si tenía tiendas, si tenía capacidad para armar una tienda. Puedo generar desarrollos inmensos. O sea que el miedo a la tecnología que tenemos ahora más bien debería ser una esperanza por todas las capacidades que nos da. Lo que sucede es que hay que saber cómo usarlas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sí yo veo en el Perú y lo veo con mucha frecuencia en mis clientes, con los alumnos, con la gente completa, es que queremos copiar el uso de las tecnologías que se hacen en otros países. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con los jóvenes, siempre todos los jóvenes quieren hacer un app. ¿No es cierto? ¿Cuántos de ustedes están pensando en que la tecnología es un app? Pero pocos han pensado en los ejemplos que Carlos nos daba de estos jóvenes peruanos que decían, oye, ¿cómo hacemos un aparato para pelar habas? Que eso es lo que necesita el desarrollo del Perú. O sea, un app para comprar, qué sé yo, mejores cosas afuera, está bien. Pero en el Perú tenemos unas necesidades inmensas. ¿Se imaginan, por ejemplo, los miles de hectáreas que tiene el Perú de andenes y que no se pueden utilizar? ¿Por qué? Porque no hay maquinaria adecuada para usarlas, para desarrollar en zonas tan pequeñas. Y fueron agriculturas, fueron zonas agrícolas. ¿Se imaginan que algunos de nosotros empecemos a pensar en tecnología robótica y cosas como esas para hacer unas mejores chaquitaquias? ¿Cuánto ganaría el país con eso? Entonces, el problema de las tecnologías y de la competencia no está tanto en la tecnología es lo más barato que hay. Eso se puede conseguir y cada vez estará más cerca. El asunto es cómo lo empezamos a usar para nuestros mercados, para nuestra situación. Y es ahí, creo, donde está la oportunidad. No le tengamos miedo, pero usémosla inteligentemente. Eso es lo importante de la tecnología. Una segunda pregunta, y contesto muy rápido aquí, es el tema sector privado y sector público y institucionalidad. Fíjense, el país que hemos hablado, del que hemos hablado del desarrollo, ha sido un país básicamente construido por el sector privado. Pero muchos de nosotros cuando hablamos del sector privado pensamos que el sector privado son las grandes empresas. Pero las grandes empresas, grandes y medianas, no son ni el 5% de las empresas del país. El país que hemos hecho lo ha hecho el sector privado, pero lo han hecho sus papás, lo ha hecho el señor del taller, lo ha hecho el señor de la fábrica de confecciones, lo ha hecho. Ese es el país que ha hecho el sector privado. El problema es que lo hemos hecho pero sin articularnos. ¿Saben qué? Teníamos un problema inmenso, había una tempestad y ¿qué hicimos? Construimos unas casas con madera y le pusimos un poco de esteras y crecimos y ahora estamos un poco más tranquilos. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. El problema es que no se puede construir sobre una casa sobre esteras. La informalidad de la que se habla nos ayudó a sobrevivir, nos ayudó a estar donde estamos, pero construir encima no se puede. Y por eso necesitamos institucionalidad.
Lo hicimos sin los gobiernos, lo hicimos sin las instituciones, porque la verdad es que no han funcionado. Pero no podemos seguir creciendo si no tenemos instituciones. Si ustedes, como los que se han levantado y como los que vamos a apoyarlos, no nos organizamos para tener esos gobiernos, para que realmente existe esa relación de un esfuerzo entre privado y público que hasta hoy no se ha dado. No podemos construir, no podemos seguir creciendo sin instituciones. Y eso creo que es un poco la respuesta a la pregunta. Genial. Vamos rapidito con 3 preguntas más. De nuevo, el micrófono, por favor. ¿Dónde está el micro? Hola, buenos días. Hola. Aquí. ¿Dónde estás? Hola, Dale. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marilú Martínez Chipana. Quien le habla viene de la región Junín, pero actualmente estudio en Lima. Gracias al programa Beca 18, del cual me siento muy orgullosa. Respecto a... Soy de la Universidad San Ignacio de Loyola. Gracias al programa estoy estudiando la carrera de Ingeniería Empresarial. Pero durante mi carrera me di cuenta que a veces el número de becas iban disminuyendo. Había chicos de mi ciudad que querían postular, pero se encontraban por muchas brechas burocráticas durante el proceso. Y eso hacía que muchos pudieran desistir. Por eso, más que una pregunta, a veces es una idea o una propuesta que el sector público debería tratar de disminuir esos procesos muy burocráticos para que muchas personas como yo tengan esa oportunidad de tener una carrera profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra intervención, por favor. Aló. A ver, dale. Buenos días. A ver. Disculpe, aquí estoy. Ya, dale. Buenos días. Muchas gracias por estar acá. La verdad estoy muy contenta. Es como un premio, por así decirlo. Esta es una pregunta muy puntual para los 3. Si comparamos al Perú de antes con el Perú de hoy, ¿qué valores creen ustedes que prevalecen o han resurgido en los peruanos? Vengo de la Fundación Pachacute. Gracias. Ok, una última. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. María Lucía Berrospi, 9º ciclo de Economía, Universidad del Pacífico. Mi pregunta va para Carolina. Yo trabajo en investigación y justamente por ahí mi pregunta, ¿cómo podemos desde la investigación aportar y cuáles son las barreras, ¿no? Y cómo podemos colaborar con el sector público para contribuir con nuestras investigaciones al futuro del país? Muchas gracias. Gracias. Y como estamos en la época de la equidad, por lo menos un hombre. Aló. Equidad de Hola, género. probando. Hola, buenos días. Ok. Hola. Dale. Buenos días. Ante todo, muy buenos días con todos los asistentes. Disculpa porque solo eran 3 intervenciones, así que estamos alargando un poquito. El que les habla viene en representación de la Universidad Nacional del Centro de Perú, Huancayo, Junín. Quiero hacerle una pregunta a todo el panel con respecto ahora a una condición que estamos viendo en Consejo Universitario, del cual soy miembro en la universidad, que es cómo podemos incluir la responsabilidad social en la currícula, en la formación de los futuros profesionales, pero contemplándolo como un objetivo integral, que no solo debe ver nuestra parte de conocimiento, sino también nuestras habilidades blandas y que debe valer tanto como una práctica profesional o proyección social. Eso es más que nada mi pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos rápido que nos quedan 3 minutos y medio. A ver, Beca 18 es un muy buen ejemplo de un programa puntual que resuelve una restricción. Jóvenes talentosos que por condición económica, lugar de nacimiento, ubicación geográfica, no tenían la oportunidad de acceder a una universidad en un lugar distinto y de cubrir los costos que implicara no solamente la universidad, sino los años de estudio. Programa puntual,
limpio, ordenado, que resuelve, rompe una restricción. Ese tipo de iniciativas son justamente el tipo de iniciativas que debemos exigirnos. No solo al sector público, al sector privado y a la sociedad civil. Piensen en programas como Sinfonía por el Perú, ¿no? Chicos de bajos recursos que obtienen un instrumento y terminan siendo músicos maravillosos, ¿no? Lo que necesitamos es identificar cuáles son esas barreras, qué cosas es lo que no le estamos permitiendo a esos niños, jóvenes o adultos lograr por estas barreras que son circunstancias, no son cosas que ellos han elegido, ¿no? Porque viven lejos, porque su familia no tiene suficientes recursos económicos, porque han venido de una escuela que no les ha permitido la preparación suficiente como para ingresar a la primera a una universidad pública, por ejemplo. Ese tipo de programas son justamente el tipo de iniciativas que la institucionalidad pública y privada tiene que generarnos para asegurar que las opciones de desarrollo, que la igualdad de oportunidades son un derecho, no son un premio, no son una dádiva, no son un regalo que le estamos dando a unos porque nos preocupan. Y creo que cuando logramos pasar de mirar ese tipo de iniciativas como un premio para la biografía de una persona y lo miramos como el derecho de todos los jóvenes peruanos que esforzadamente y que tienen las capacidades para seguir adelante y quieren ir a la universidad, puedan hacerlo. Y ahí creo que tenemos un enorme espacio de acción desde el sector público, desde el sector privado y desde el tercer sector. Un tema que quedó de una pregunta anterior, pero que me ha salido con la pregunta de la Universidad del Centro, es este tema de responsabilidad social en las universidades. Creo que la principal obligación de las universidades es ayudarnos a conocer, a interactuar, a visibilizar y a compartir. Y ahí creo que los programas de responsabilidad social universitaria tienen que enfocarse. Creo que una actividad muy valiosa que se hace desde las universidades es generar los espacios para que los estudiantes puedan interactuar con su comunidad, con comunidades que no conocen, con otros peruanos y visibilizarlos y hacerlos parte de sus preocupaciones. Universidades que tienen facultades de ingeniería yendo con sus estudiantes a hacer voluntariados para construir mejores viviendas, para mejorar la producción agropecuaria de alguna zona, tienen una oportunidad enorme de lograrnos hacernos conocer entre peruanos. Tenemos que entendernos mejor y solamente nos vamos a entender mejor cuando nos conozcamos mejor. Cuando empiezo a ver los valores y la pregunta sobre los valores que han resurgido entre los peruanos, probablemente hay el valor más grande que se está viendo resurgir, que lo estamos viendo nosotros en nuestros trabajos, es el orgullo por uno mismo, ¿no es cierto? Como peruanos empezamos a sentirnos orgullosos de cosas sobre las que simplemente antes no podíamos hablar. Lo estamos midiendo y empezando por la cocina, pero empezando también por el propio desarrollo frente, desgraciadamente, a otros países, incluso muy cercanos, en que vemos que las cosas no están yendo tan bien. Eso se está dando bien, pero hay un problema con el concepto de desarrollo. Cuando nosotros medimos el desarrollo, hay un libro que sacamos ahí, se llama sobre la felicidad, se llama Cusicuy, ¿no? Lo pueden bajar, si entran a la web de Arellano, lo pueden bajar, la felicidad de los peruanos. Encontramos un dato bien interesante. Cuando le preguntamos a los peruanos, ¿tú cuán feliz te sientes? ¿Qué nota te pones de 0 a 20 de la felicidad? Y los peruanos dicen 16. Yo me pongo 16 en la fila. No es que estoy súper feliz, pero estoy bastante bien. ¿Y tú qué nota crees que le pondrías a todos los peruanos, no a ti, sino a todos los peruanos sobre felicidad? ¿Cuán felices crees que son? Y dicen 12. Es decir, yo estoy bien, pero el resto no está bien. Y hay un problema ahí con la identificación de que de alguna manera vemos nuestra calidad de vida, nuestra satisfacción separada a la calidad de vida del resto. Y cuando hacemos otros trabajos y les preguntamos a la gente dónde los peruanos son más amables, y dicen, los peruanos somos muy amables con nuestra familia, nos esforzamos por nuestra familia, y también un poco en el trabajo.
pero haciendo la cola, o en la combi, o en la calle, somos unos irresponsables. O sea, nuevamente el gran problema que encontramos en los valores es que no hay una identificación de país. Para nosotros todavía estamos pensando mucho en el yo, en mi familia, en mis amigos, eventualmente en mi trabajo, pero no hemos logrado llevar eso a ese nosotros más grande. Hemos crecido en el orgullo, pero nos falta el tema del orgullo personal, pero nos falta el tema del orgullo social. Y es ahí donde está la construcción de la sociedad, la construcción de los valores, ¿no? Sin duda, es muy bueno, por ejemplo, lo de Beca 18 y todo lo que se puede hacer. Y ojalá que sigamos haciendo mucho más de eso, porque la igualdad viene por la educación. Pero, por ejemplo, muchos de nosotros, ¿cuánto hacemos para que haya más dinero para gastar en la educación? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos en que cuando compramos algo se paguen impuestos? Porque la beca 18 se paga con los impuestos de que pagan las empresas o que pagamos todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de informalidad, decimos, sí, el Perú es un país informal. Es cierto, pero ¿cuántos podemos exigir si no damos? Y ese es otro problema. Nuevamente, yo, pero el resto no es importante. Cuando uno va a una fiesta y no ha dado para la chanchita, no puede exigir más cerveza, ¿no? Y eso pasa por el siguiente paso, y el siguiente paso es un valor fundamental que hemos perdido, que es el respeto a la democracia. ¿Cuántos de nosotros queremos buenas autoridades que nos cuiden, pero cuántos nos preocupamos en votar? ¿Cuántos realmente empezamos a pensar a la hora del voto si es que el candidato es capaz de hacerlo? Si tiene, por ejemplo, si no, ese candidato populista que viene y que ofrece las cosas fáciles y sin esfuerzo. Y simplemente lo votamos por él porque es simpático, porque habla bonito. ¿Cuánto nos preocupamos en ver si tiene el equipo suficiente? ¿Cuánto nos preocupamos en ver si sus antecedentes son realmente válidos? Porque al final, ¿cómo vamos a reclamar buenas autoridades de que no sean corruptas si nosotros no las hemos elegido? Y creo que ese es el tipo de valores que tenemos que buscar, ¿no? Ante la pregunta, ¿en qué hemos crecido en valores? Creo que hemos crecido en el valor de tener orgullo en lo que tenemos. No es un caso solamente peruano. Disculpen, la publicidad siempre es buena. Hay un libro reciente mío, que se llama 12 mitos sobre una región sin nombre. Y el caso es América Latina, 12 mitos sobre América Latina. Es un libro muy, muy reciente. Es toda América Latina que tiene ese problema. Tenemos cada vez más orgullo, pero nos falta pasar del yo al nosotros en todos los aspectos que les he dicho, ¿no? Gracias, Rolando. Se nos está terminando el tiempo, tenemos que llegar al final. Solamente quería agregarles, en el privilegio de tener el micrófono, que en el Perú, desde sus inicios, ha habido un valor muy importante, que es la solidaridad. Y eso es un valor que lo vemos casi todos los días. Y es una oportunidad que nos da la vida de agradecer por lo que tenemos. Y es algo que no podemos perder. Pero otra cosa que tenemos que incorporar es el activismo positivo. Es muy fácil salir a marchar en contra de. Lo que tenemos que empezar a hacer ahora es empezar a juntarnos para hacer cosas en pro de. Como les decía Rolando o les decía Carolina, tenemos que asegurarnos que cuando se hace una transacción se paguen impuestos. Si no, no vamos a tener carreteras para poder llegar a los lugares que queremos. Si no, no vamos a poder tener medicinas para cuando alguien se enferme pueda conseguir la atención del Estado que le corresponde. Entonces, yo los invito a pensar en ese activismo positivo. Y especialmente invito a los que se pararon en las 2 oportunidades que se los pedí, que cuando sean, porque estoy seguro que van a ser funcionarios públicos o autoridades, sigan practicando ese activismo positivo. Sigan siendo solidarios y sigan exigiendo que podamos tener ese país con el cual hoy día soñamos en conjunto.
Nos quedan 2 minutitos, así sí, que yo le quiero doy hacer uso de mi activismo uno para cada positivo, uno. por favor. A ver, una cosa antes de irme, que es muy importante. Coincido con Rolando en que una de las cosas más importantes es que decidan bien a quién le dan su voto, a quién le dan su confianza, con qué se hacen voluntarios, dónde van a donar su tiempo para construir esta sociedad y estos valores. Eso es sumamente importante, pero sobre todo que decidan bien. Decidan siempre pensando en qué es bueno para ustedes, pero que también sea bueno para otros. Eso es fundamental si queremos construir una mejor sociedad. Y como todo el mundo tiene sus propias preferencias y sus actividades que lo motivan, yo quiero terminar diciéndoles un tema que es fundamental. Y aquí es un tema de equidad de género, con el que siempre termino esta presentación, que no me lo voy a guardar tampoco ahora. Más de la mitad de los universitarios en el Perú somos mujeres. Pero no la mitad de los propietarios, de los emprendedores, de los empresarios, de los que recibimos los mismos sueldos, ni los mejores sueldos, somos mujeres. Y esa es una tarea que va a suceder, va a llegar de todas maneras la situación de mayor equidad, porque la fuerza de todas estas profesionales en proceso lo va a lograr. Pero hagamos que llegue rápido. Y va a llegar de todas maneras. Les pido a las chicas que no cesen en el esfuerzo de lograr condiciones justas para ustedes, no se restrinjan en lo que aspiran, en lo que sueñan y en lo que van a lograr. Pero el mensaje más importante es para los chicos. Si no se ponen las pilas, ellas les van a pasar por encima. De todas maneras. Entonces, más bien, cuando piensen en que están discriminando, así sea inconscientemente, sin haberlo pensado, porque así los educaron en su casa, está en ustedes hacer ese cambio que va a permitir que ellas tengan las mismas oportunidades que ustedes y reconocer que ese privilegio que han tenido la mayor parte de los varones hasta ahora está desapareciendo. Entonces, mejor acabemos de una vez con eso y seamos una sociedad más inclusiva. Sí, dentro de este concepto de activismo positivo, les quiero decir, creo que deberíamos cambiar una frase que usamos mucho, que es buena frase, que es no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es una buena frase, pero creo que si yo les tuviera que dar un mensaje, creo que empecemos a pensar en haz a otro lo que quieras que te hagan a ti. Ese es el mensaje que deberíamos hacer para el futuro. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Rolando, Carolina, y muchas gracias a IPAE por habernos invitado a compartir con ustedes esta mañana. ¡Y viva el Perú!